Miguel Ángel Pichetto ya. Vamos a hablar de una charla con Miguel Ángel Pichetto, titular del bloque de Encuentro Federal en la Cámara de Diputados. Miguel, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buen día, Nacho. Un Me gusto saludarte. preguntaba quiénes son la vieja política en la Argentina después de este anuncio. ¿Y quiénes Es una son? medida oportunista, Claro. es una medida oportunista y electoral, pero bueno, a ver, seguramente deben ir a buscar la rápida liquidación de dólares del campo de lo que queda, pero vamos a ver, como vos decís, si se concreta o no. Es raro, ¿no? Es raro el anuncio, lo haya hecho Adorni, no el ministro de Economía. Tiene una connotación puramente electoral, por eso te digo que también ellos usan las prácticas de la vieja política, ¿no? Sí, sí. Si esto lo hacía Pero bueno, Massa, estábamos escandalizados todos. Eh, yo decía, es un plan platita a la inversa, porque, o sea, si bueno, es estás una con oportunidad para el campo para que liquide, un mes, no va a tener otra. claro. En 30 días tiene tiempo para liquidar. Claro, sí, sí. Y después vuelve a lo mismo. Ay, ay, ay. Y después volverán a las retenciones, que las aumentaron, las bajaron y las subieron. Y bueno, y la sociedad rural se conformó con lo que pasó A ver, lo perdimos a Miel. en la rural. No, perfectamente, Nacho. Ah, ahí te recuperé, perdón la desprolijidad. Bueno, Miguel, habíamos quedado en hablar antes de este anuncio. ¿Qué es lo que estás viendo en materia política? Es lo que más me importa. ¿Ves a un gobierno con intención o ganas de recomponer con ustedes, con el Congreso, con ustedes que le votaron muchas de las leyes a este gobierno? Por ahora no. Hay un intento de diálogo con los gobernadores, pero no con el Congreso. Con el Congreso no ha habido ningún diálogo y bueno, viene un evento. A ver si lo mejoramos. Este tema, Llamémoslo de vuelta, por favor, a Miguel Ángel Pichetto. Miguel, ahora sí me dicen que me estás. escucho Ahora sí, perfectamente. yo también, perfecto, buenísimo. Bueno, Miguel, no sé hasta No, qué. te Sí, comentaba que no veía ningún marco de diálogo. Yo veo al contrario un aislamiento del gobierno. Está metido en tratar de resolver los problemas internos que el gobierno tiene. No ha habido tampoco ninguna reacción de cara al resultado electoral de la provincia de Buenos Aires después de la derrota. Uno esperaba algún cambio más importante en la estructura del gobierno, pero esto no se ha dado. Y después no deberían haber vetado leyes que sabían que iban a tener un fuerte componente de decisión de los distintos bloques de manera transversal, porque comprendían temas profundamente humanos, porque comprendían temas históricos que están muy arraigados en la sociedad argentina, como el tema de las universidades, el tema del Garrahan, el tema jubilados habían logrado el resultado, pero lo que digo es que esta estrategia del gobierno de tener un núcleo que rechace el veto me parece tan precaria y tan pequeña y tan poco relevante para poder avanzar en la gestión de gobierno. Eh, el gobierno, como es un gobierno de minoría, debería intentar construir diálogos, acuerdos y ser más previsible y poder tener con el Congreso un vínculo razonable sin ofensas, pero bueno, hasta ahora eso no lo ha hecho todo lo contrario. claro. Y bueno, uno a veces tiene en la política la misma respuesta que en la vida. Vos sembrás viento, recogés tempestades. Claro. Y lo ves a tiempo, puede recuperar a tiempo. Vos el otro día te escuchaba y habías dicho de que después de la derrota en provincia era para parar la pelota, bueno, Bueno, para analizar el tema de algunos proyectos del Congreso, para convalidarlos en vez de obligar a la oposición a mirá, insistir. ¿Está a tiempo todavía de dar vuelta a este vínculo? Es decir, por ahora supongamos que no lo mañana lo veo, llama. ¿Ustedes irían o no irían? pero a ver, por ahora no lo Sí, veo esa actitud. claro. El presidente ha presentado en soledad el presupuesto,
¿Cómo se presentaba el presupuesto hasta la asunción del presidente Milei? Se presentaba en el ámbito del Congreso, con la presencia del ministro de Economía y sus funcionarios principales. Se hacía una primera audiencia pública también con el periodismo. No era el presidente el que leía un discurso y anunciaba el presupuesto, lo hacía el ministro de Economía. El ministro de Economía tiene que venir al Congreso a defender el presupuesto base cero que acaban de presentar. Esperemos que lo haga, en lugar de estar haciendo de bravucón de barrio y estar también insultando a los diputados y senadores después de los resultados que ha habido en el Congreso. Debería tener un mensaje más sereno, más tranquilo, y tratar de ver también cómo ordena la corrida económica. Y armar un plan económico, porque ya no estamos con un plan económico, estamos con una mesa de dinero trabajando todos los días para ver cómo evoluciona el dólar y cómo las divisas del Banco Central que el Fondo Monetario les había dado, que no debían ser aplicadas para mantener el tipo de cambio y jugar a la ruleta todos los días. Bueno, estamos viendo eso, estamos viendo ahora que se deposita todas las expectativas y esperanzas en un viaje a Nueva York. Yo he tenido la oportunidad de acompañar a presidentes a Naciones Unidas. Hay toda una ceremonia, toda una retórica. Indudablemente que el presidente americano, que es el dueño de casa, es la figura central, es la que van a escuchar todos los presidentes de todos los países. Luego hay reuniones que se pueden hacer en el propio ámbito de Naciones Unidas. La verdadera bilateral se hace en la Casa Blanca. Ahí es la bilateral en serio, donde un presidente ha recibido en la Casa Blanca con el presidente y todos sus funcionarios más importantes. Inclusive Trump incorpora al vicepresidente Vance también en las reuniones. Pero bueno, puede darse, y ojalá se le dé la oportunidad al presidente de poder tener una charla con el presidente Trump, que en sí misma no va a serenar el mercado cambiario argentino, pero bueno, a lo mejor abre alguna expectativa de seguro, de garantía. Vamos a ver, el gobierno ha enunciado algunos títulos que lógicamente tienen como objetivo calmar el mercado interno, Claro. que está volando, especialmente en los últimos 3 días, que se fueron $1.000 millones. Yo no le deseo que le vaya mal, ojalá tenga resultados, pero la última vez que hubo un préstamo del Tesoro de Estados Unidos a un país fue a un país vecino, de frontera caliente, que fue en la crisis del tequila hace 30 años. Yo era más joven, estaba de diputado en 1995, y en ese momento el Congreso americano votó el acuerdo y le dio a México $30.000 millones. Lógicamente que los fondos de inversión que estaban operando en México en ese momento, en un momento de boom económico, también con una estructura bastante de gobierno liberal, con Salinas de Gortari, bueno, tenía que ver también con defender las inversiones de los americanos que habían hecho también en México. Pero bueno, ese antecedente está, luego no se ha repetido eso, Podemos remontarnos a los 60 con la Alianza para el Progreso, Previch, el Plan Previch, Claro. pero no ha habido una injerencia americana de colaboración y de apoyo a los países. En realidad la mirada siempre de Estados Unidos está más mirando a Medio Oriente que a la Argentina, pero y a Latinoamérica, pero bueno, esperemos que al presidente le pueda ir bien en esta visita a Naciones Unidas. No hay una bilateral en la Casa Blanca, distingámoslo claramente, porque acá me parece que también es importante que el canciller clarifique los temas y le explique a la ciudadanía cuáles son los alcances de lo que él logra, ¿no? Claro. Miguel, insisto sobre el tema préstamo de Estados Unidos. Para el Congreso, ¿ese préstamo es aprobable automáticamente?
decir, supongamos el Creo mejor que, de los escenarios para la economía, para el Ministerio de Economía de Argentina, que es que, no sé, Estados Unidos saque 30.000 millones de dólares, en lo que decía el otro día Infobae, yo no tengo esa información, pero supongamos que es eso, son 30.000 millones de dólares. ¿Pasa por el Congreso? bueno, a partir de la ley que hizo votar Alberto Fernández, todo endeudamiento pasa por el Congreso. Mm. Alberto Fernández se hizo el legalista y antes era una decisión del Poder Ejecutivo. Simplemente era el Ejecutivo el que validaba, digamos, este tipo de préstamos o de endeudamiento, pero a partir del momento que estaba el ministro Guzmán también, que buscó algún reaseguro personal con esta cuestión de que el Congreso vote, el Congreso está obligado a expedirse sobre un préstamo de esta naturaleza. Como lo hizo recientemente con el Fondo Monetario, Nacho. Claro, sí, sí, sí. ¿Pero pasa o no pasa? Bueno, no puedo ser adivino. No, bueno, Me parece complicado en un ambiente de crispación sí, y de conflicto permanente y de agresión. claro, Si no hay un diálogo previo, si no hay un diálogo con los gobernadores, el gobierno tiene que recomponer con todos. claro. Tiene que recomponer con los gobernadores, que muchos de esos los apoyaron en muchas leyes, trabajaron al lado del gobierno para sacar el país adelante, para estabilizarlo. Nadie ha tenido mala fe. Lo que ha habido acá es indudablemente una mala gestión, una mala praxis política y una mala praxis también de naturaleza económica, con tal de contener un dólar bajo para que no le impacte en la inflación. Se le están yendo los dólares que le prestó el Fondo Monetario y nos estamos quedando sin reservas. Claro. Y además ha habido expresiones desatinadas del ministro de Economía que pasan al libro de las expresiones de los ministros de Economía a lo largo de la historia. ¿Cuál de todas? ¿Cuál de ¿Cómo? todas? ¿A cuál de todas te referís, Miguel, del ministro? ¿La del comprar campeón? ¿La de cuál? La de comprar campeón me pareció un acto de soberbia y la última me parece hasta estúpida. Le está diciendo a los acreedores, algunos amigos que han invertido en bonos, muchachos, vengan porque hay dólares todavía, llévensela toda, me parece. Es claro. Un mensaje casi elíptico que para entendidos. Claro. Vamos a disponer hasta el último dólar. ¿Qué significa eso? Que nos quedamos sin reservas. No entiendo, la verdad no entiendo. Yo sé que para el gobierno retroceder con una política de control y de cepo sería totalmente contradictoria a su pensamiento. Durante mucho tiempo lo tuvo, durante casi el primer año lo tuvo, y si lo analizás con un sentido quizás de algo de autocrítica, tal vez no deberían haber levantado el cepo tan rápidamente, claro. Haber protegido las reservas, haber cuidado el préstamo del fondo, en fin, pero bueno, estas son decisiones que ya se han tomado. Miguel, ¿sabes que el otro día le preguntábamos a un senador si lo habían llamado para tratar de evitar lo que finalmente después pasó en el Senado, que eso fue otro duro revés para el gobierno, con el Senado resistiendo uno de los vetos? Ahora se trata en diputados... ATN, el tema. Exactamente, ATN. No lo habían llamado, un senador importante, nos dijo acá Maximiliano Abad, nos dijo al aire, en la previa de la sesión, no, con nosotros no habló nadie, no nos llamó nadie del Ejecutivo, ni nadie vinculado al Ejecutivo. Ahora en diputados se trata la ley de ATN, es una ley que obviamente impulsan los gobernadores. ¿Qué perspectiva tenés de esta ley en diputados? Para mí es el mismo resultado que en el Senado, es un resultado muy previsible. Además, me parece que si vos abrís un diálogo con gobernadores, en este caso con aliados que arrancaron en la primera charla con Catalán, el nuevo ministro de Interior, la verdad que no le podías haber vetado la ley de ATN, que no es incremento de la deuda, sino que es un sistema de distribución de fondos que están fijados y que lo maneja con discrecionalidad el Tesoro y el ministro de Economía. Por lo tanto, ahí no hay aumento de gasto, es un aumento razonable y equitativo en función de la coparticipación para ayudar a las provincias. Por lo tanto, esta ley me parece que va a salir como salió en el Senado, Nacho. Claro. En realidad, el gobierno no debe colocarse en situación de perder.
cuando se mete con el Garrahan, es un tema perdedor, tiene que ver con la salud pública, tiene que ver con los chicos, tiene que ver con que es el hospital pediátrico más importante, te diría, de Sudamérica, te diría de la Argentina, donde recibe consultas de distintos hospitales provinciales, derivaciones, donde hay profesionales que están ganando sueldos muy miserables, y en donde, bueno, habría que cuidarlos y mejorarlos, y no te cambia la historia. Es un tema poco significativo en términos de un apoyo más firme, más claro a una política de Estado y a una política pensada para la niñez y para la atención de dolencias que son muchas veces graves. Pero bueno, te metiste con el Garrahan, te metés con las universidades, que siempre, el Congreso siempre las acordó. Nunca hubo conflicto, solamente hubo uno allá en el 2001, donde hubo tratar de ajustar, y bueno, y ahí salió la gente a la calle, pero nunca después, siempre en todos los gobiernos y de cualquier signo político, incluso en la etapa de Macri, yo recuerdo que se acordaban los presupuestos universitarios en forma concordante con la Cámara de Diputados, incluso se armonizaba una planilla complementaria para alguna universidad que estuviera emprendiendo alguna obra. En fin, había acuerdos, había diálogo y se cerraba un presupuesto que también contenía a los rectores en el diálogo y en la elaboración del mismo. Claro. Bueno, qué sé yo. Claro. Miguel, ¿sabes que después de la elección de la primaria en 2019, vos fuiste candidato junto a Mauricio Macri, vicepresidente, candidato a vicepresidente, ahí hubo un cambio de Macri después de esa elección y empezó a salir a la calle e hizo una seguidilla de marchas que permitió que el triunfo de Alberto Fernández en 2019 no fuera tan amplio y el Congreso tuviera una igualdad de fuerzas que cambió realmente la historia de lo que vino. Evitó que el gobierno en ese momento de Alberto Fernández hiciera cualquier cosa, hubo más equilibrios y contrapesos. Y sí, fue una decisión política que tuvo en la figura de Mauricio Macri un eje central y una voluntad, pero también yo lo acompañé en todo el país. Hicimos política no solamente por WhatsApp o por redes, sino con una presencia física en todas las plazas del país, sin llevar a la gente en colectivos, con mucha espontaneidad. Fue una gran campaña que, si se hubiera hecho en la primaria con el acompañamiento de algunos gobernadores que no estuvieron a la altura de las circunstancias, esa elección terminaba en balotaje y en un resultado que podría haber sido distinto, y creo que la realidad del país también hoy podría haber sido diferente, pero bueno. ¿Pero lo ves a Milei con ese rumbo? No lo veo. Primero porque un gobierno tiene que ordenar para adentro. Claro. Vos no podés tener, vos tenés que tener un principio de autoridad que ordene para adentro. No puede haber visiones contrapuestas ni conflictos en orden a una campaña. La campaña tiene que tener una dirección, tiene que tener un discurso, tiene que tener un plano de coherencia. Y después deberías, al ser una fuerza nueva que recién empezaba a consolidarse, la estrategia me parece que estaba más vinculada a la visión de Caputo que a la del otro sector, de Karina, Milei, en orden a que había que avanzar con acuerdo con gobernadores que estaban cerca, tratar de no perder. De eso se trata la política, de no perder. Clarísimo. Clarísimo. Miguel Ángel Pichetto, un lujo hablar con vos, como siempre. Nos encontramos pronto. Abrazo grande. Bueno, un abrazo, te mando, Nacho, suerte con el programa. Gracias. Ahí pasaba Miguel Ángel Pichetto, presidente del bloque de Encuentro Federal. Viene diciendo lo mismo hace un año. Hace un año Miguel Pichetto viene en la misma sintonía, con las mismas advertencias. Quien quiera escuchar que oiga, ¿no? Quien quiera, y me parece que en vez de estar más preocupados por cuántas veces sale al aire Miguel Ángel Pichetto, me parece que lo que tiene que hacer el gobierno es escucharlo más, evidentemente, porque viene diciendo, esto te va a pasar, y han hecho mucho para aprobar, por ejemplo, la ley Bases. Este hombre, que no le gusta a los militantes mileístas, fue muy importante. Entonces, tal vez es más cuestión de escuchar y de hacer principismo, ¿no? 8, y aparte en principismo berreta, porque vas a la provincia de Buenos Aires y son del primero al último todos kirchneristas.